¿Cómo le va? En el piso, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo, ¿cómo estás? Bienvenida acá a Totalizado. Gracias y felicitaciones por el programa, una linda apuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se votó la semana pasada, en realidad de esta semana que no terminó, la interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara de Diputados consiguió lo que es la media sanción, el proyecto. Vos votaste en contra, bien digo. Quería saber cuáles fueron los motivos de tu votación. Sí, la verdad que ratifiqué la postura que tuve en el 2018, porque entendí que en estos 2 años evidentemente tampoco había cambiado, sobre todo el ordenamiento jurídico, que es la fundamentación clara, que nosotros entendemos que es un proyecto que claramente va a ser tildado de inconstitucional, pero sobre todo también entendiendo que creo que tenemos que trabajar como Estado profundamente en otras causas que son las que llevan a una mujer a la última decisión y más difícil, que es el tema de abortar. En el 2018 dimos un debate de 400 expositores, 7 semanas de debate, y ahí surgió los puntos de coincidencia, ¿no? Educación, prevención, y la verdad que vemos que no se trabajó todavía en eso. Sí fue en este año un debate mucho más tranquilo, con todo ese aprendizaje de entender que podemos pensar diferente, y creemos que no nos podemos dar por vencido en optar por el último resultado, que es la legalización, ¿no? Por supuesto que también otro punto de coincidencia fue no criminalizar a la mujer. En eso también estábamos de acuerdo y no pudimos avanzar. Sí lo tenía en la reforma del Código Penal, que entró por Senado en aquel momento, pero no pudimos avanzar para sacar la pena a aquella mujer que obviamente llegaba a estas condiciones tremendas. Por eso creo que, bueno, vamos a estar expectantes a lo que pase en el Senado, pero sí debemos rescatar que esto es el juego de la democracia y que siempre hay que estar, porque si sale de un lado o del otro, yo siempre digo, no podemos tildar de mal método la democracia si no te gusta el resultado. Claro. Esto es parte de la discusión que debemos dar los argentinos, pero claramente creo que debemos... No va a ser la solución ni para menos muertes de mujeres, lamentablemente, ni para embarazos no deseados, como decía el proyecto, ¿no? Tenemos un informe sobre el tema, tenemos ¿verdad? Un informe, te quedas solo porque vamos a seguir hablando. ¿Me acompañás? Vamos allá a la pantalla para repasar lo que fue la media sanción en diputados del proyecto de legalización del aborto, para repasar un poco números y después seguir hablando con la diputada. Que obtuvo media sanción en diputados, como acabamos de decir, ¿verdad? Así es. Pasamos a la próxima placa. Bueno, lo que fue la votación, 131 votos a favor, 117 votos en contra y 6 abstenciones. Recordamos que en 2018 el resultado fue un poco más ajustado, con 129 votos favorables frente a 125. Seguimos con la próxima placa para seguir repasando lo que fue los la 18 votación. Diputados de Córdoba, que claro, es importante que lo tengamos ahí en pantalla para ver quiénes votaron en contra y quiénes votaron a favor. Bueno, acá están. En contra tenemos a Alejandra Vigo, que recordamos que en 2018 se abstuvo ella, esta vez votó en contra, y todos los otros que más o menos uno conociendo cómo iban sus ideales iba a saber que votaban en contra. Lo que llamó la atención de los diputados a favor fue de Mario Negri, que había votado en contra y cambió su parecer y votó a favor del proyecto de la legalización del aborto. Además, algunas diferencias con el proyecto del 2018 porque se cambiaron algunos puntos para intentar buscar lo que fue la media sanción. La interrupción voluntaria del embarazo hasta 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo está el protocolo vigente, es decir, si está en riesgo la vida de la mujer, si hay alguna violación o esas cuestiones, digamos, que hacen que ese plazo no se cumpla. La objeción de conciencia, este es uno de los puntos más importantes que se agregó en este proyecto, ya que los centros de salud privados deberán prever y disponer de una derivación y pueden apelar, digamos, a esta objeción de conciencia, ¿no es cierto? Los públicos, lógicamente no, pero los privados sí. Solicitarlo 10 días antes. Exactamente, firmar un consentimiento y en caso de menores de 13 a 16 años deben tener un acompañante, un dato que en el anterior no estaba. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora ya está en el Senado, se estima, ya se fue, digamos, a parar a diferentes comisiones y se estima que el martes 29 de diciembre, antes que termine el año, sería el día de la votación. Sí, hablando de la Cámara Alta, siempre se hace hincapié en que la representatividad de las provincias hace que sea, por decirlo de alguna manera, la Cámara más conservadora.
Esto está reflejado en lo que ocurrió en 2018, que a pesar de todo fue una votación que no hubo una enorme diferencia, Sí. pero sí fue contundente, de 38 en contra y 31 a favor, por lo cual la ley no pudo ser sancionada y tuvo que esperar 2 años para volver a ser debatida. Así es, entonces ahora está en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner ya lo llevó a diferentes comisiones que tienen que ver, digamos, con el tratamiento de la mujer, y el 29 se estima que sería la fecha para la votación. Era para hacer un repaso de lo que estuvo pasando esta semana. Volvemos a seguir hablando. Muchísimas gracias. Con la diputada, ahora sí, Sole, Excelente. era para ubicar también, ¿no? Sí. Un poco a la gente. Y el gran interrogante, ¿qué va a pasar en el Senado? Porque lo veíamos recién. Se habla de que en el Senado la situación es inversa. En 2018 la diferencia fue una diferencia no contundente, pero una diferencia importante. ¿Qué se espera ahora? Mira, Sergio, yo creo que a eso hay que agregarle hoy la diferencia de que hay un gobierno que está impulsando, el presidente mismo está impulsando esta política, digamos, pública, que lo denomina esta ley, y tiene una cuestión diferente. Es decir, puede haber hasta un ordenamiento en las filas del mismo peronismo, del mismo oficialismo, lo cual tampoco ha sido fácil, porque en esta cuestión hemos trabajado de manera transversal también, es decir, no solamente con diputados de mi bloque, con otros diputados que por ahí estábamos en la misma posición y nos manifestaban esta cuestión de lo difícil que es para ellos, por ahí entender que hay que acompañar una política de un gobierno, pero por otro lado representar, como bien decía, a las provincias o al electorado. Creo que eso lo hace, en mi posición, obviamente más favorable a la posibilidad de que salga el proyecto, pero sí considero que también muchos senadores, representan las provincias, y en las provincias hay otra mirada diferente, que por ahí no están a favor, sino que al contrario, ¿no? Creo que eso también puede influenciar. Hoy los números que nosotros tenemos es que están más chiquitos la diferencia en contra, y hay muchos indecisos. Hay dos votos en contra arriba, con 6 indecisos. Así que y a pesar de la disciplina partidaria, sí, ¿se puede decir que esta ley es la ley que más, ¿cómo decirlo?, que ha sido más debatida, más conscientemente debatida? Digo por la transversalidad, porque hay compañeros de un mismo bloque que están totalmente separados en cuanto a esto, en cuanto a la posición, y al revés, hay coincidencias entre miembros de distintos bloques que por otros temas suelen ser muy opuestos, digamos. Tal cual. Mira, yo creo que ha sido enriquecedor, tanto el 2018 y un aprendizaje, claramente para la clase política, para quienes tenemos esa efervescencia de discutir nuestras posiciones, entender que ahora era con argumentos válidos de cada parte y, por supuesto, con un respeto de convivencia, que teníamos que convivir, tanto dentro de nuestro bloque, y también entrelazar y trabajar estratégicamente con otros diputados hasta hacernos amigos con diputados de otra fuerza política. Qué tema, ¿no? Entonces, la verdad, que si eso lo aplicáramos, Sergio, se lo dije a un colega tuyo. Sí, claro, todas las leyes que ingresan a nuestro Congreso en políticas tan importantes que vienen hacia adelante, como por ejemplo, seguramente el tema de las PASO, el tema de cambiar el sistema de la boleta de tener el sufragio con boleta única. Presupuesto. No, el presupuesto. Creo que realmente daríamos un paso cualitativo inmenso, y creo que debemos tratar de animarnos en otros temas, como también pasó con el tema de todo lo que sea género, mujeres, que también trabajamos muy codo a codo transversalmente. Aborto siempre toca algo más profundo, por ahí también las convicciones personales de cada uno, que se mezclan, y que vos en el medio tenés que ser legislador, así que es todo un tema, pero ha sido claramente un aprendizaje, y para la ciudadanía también, que nos pasó más en el 2018, obviamente soy de quienes creen que hoy no era el momento oportuno, después de este año tan difícil que ha pasado lo argentino, pero por supuesto hay que debatirlo. En el 2018 vos te subías a un taxi, claramente, y te hablaban del tema. Entonces eso ayudó a que los papás hablemos con nuestros hijos en la mesa, que hablemos de cosas que no se hablaban, y eso es bienvenido. Sole, vos lo pusiste en tu Twitter, también lo decías acá, ¿no es cierto?, que no estás a favor de ninguna muerte, ni ningún niño por nacer, ni ninguna mujer. Y recién nombrás la importancia de la ley de educación sexual para no llegar
a un aborto, Así porque es. cuando uno se educa se supone que aprende a cuidarse y no tener ningún embarazo no deseado. Pero ¿qué va a pasar en caso de que esto no esté en contra o en caso, digo, defendiendo tu posición? Aquella persona que se cuidó, le falló un método anticonceptivo o lo que fuera y no quiere tener ese hijo. Digo, ¿dónde entra esa posibilidad? Porque no se lleva directamente a la clandestinidad. Bueno, esa parte de la clandestinidad y de lograr que eso, digamos, está en juego tensiones de dos derechos. Uno, el derecho de la autonomía de la mujer por decidir sobre el gestante, sobre esa vida distinta, y que es totalmente distinta y que no es un órgano de tu cuerpo. Entonces, en ese caso, en mi posición y en la posición que entiendo yo, por supuesto, respetando las decisiones de otros, el ordenamiento jurídico ha establecido que el valor fundante de toda esta pirámide de valores es la vida. Es el primer derecho, ya que sin él no tendríamos ni libertad ni otros derechos que son, digamos, que devienen después. Entonces, la verdad que creo que allí el Estado debe estar presente. Aprobamos la ley de 1000 días por unanimidad. Sí. La cual creemos que le falta mucho, pero lo aprobamos y lo acompañamos. ¿Para quién? Para las mamás o las mujeres que no tienen tan desesperadas, que no saben qué hacer y tienen que tener el acompañamiento. Así que seguramente entendemos, en lo que yo entiendo, creo que todo derecho a la libertad reproductiva, a la libertad del goce y del derecho sexual debe ir acompañado con un deber de la responsabilidad. Y en eso creo que estamos fallando como Estado, para no llegar a que tengas que tomar esa decisión porque no queda otra, porque hay millones de métodos hoy que realmente son seguros para evitar esta cuestión, que además es una decisión muy difícil. Y que por eso sí creo que evidentemente la pena tampoco era, y es más, en la reforma del Código Penal, en la ya último tramo del presidente Macri, se ingresó este código, esta reforma por Senado, y allí se incorporó este tema de la eliminación de la pena de la criminalidad de la mujer, porque era también uno de los puntos de coincidencia. Pero ¿sabes qué vimos? Que no hemos avanzado en la educación y el tema, por ejemplo, las últimas cifras... En algunos colegios no se aplica, digo, ¿no? La educación sexual que es ley. Y pasa mucho eso, entonces por ahí es difícil crear ese camino para tenemos educar que a la avanzar gente. en eso. Y, por ejemplo, hasta las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Nación hablan de que se entregaron el 70% menos de profilácticos. Esto es grave en este año. ¿Sí? Así que el Estado debe estar presente con todos los métodos, trabajar con la juventud fuertemente. Creo que también tenemos que llegar a ellos, porque es donde más nos falta. Y el tema de una educación donde claramente todos aquellos que interceden para que esto no se dé, hay que hacerlo a un costado y decirle, la educación debe estar garantizada para los jóvenes. Esto no podemos ya dudarlo, ¿no? Para evitar, por supuesto, las consecuencias futuras. Sole, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, a su disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, quiero cantarles